Listo, muchachos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Me alegro mucho entonces que estén en esta clase para que la aprovechemos muchísimo. Inicialmente, entonces, recordarles que tenemos hasta el 26 de febrero para que monten la actividad al Classroom. Les recuerdo que todos, absolutamente todos los docentes estamos en esa formación de Classroom, porque la idea es que ya todos los docentes trabajemos desde las reuniones por Meet hasta la sincronización del sistema de evaluación institucional con Classroom. Entonces, por favor, los únicos, y esa es la directriz desde coordinación también, los únicos que tienen la posibilidad de subir esos trabajos por el correo o mandarlos al WhatsApp son esas personas que no tienen ningún tipo de conectividad. Entonces, para que estén bien juiciosos, tratando de subir esa información. Acá vamos a hacer pues como un repasito de cómo se haría, porque es la verdad, es muy sencillo cómo se sube ese trabajo al Classroom. Ni siquiera tienen que de tener mucha capacidad, que muchos dicen, ah, no, es que mi celular no tiene capacidad para. No tienen que tener capacidad porque ustedes saben que como esto es una G Suite, es decir, ustedes tienen un correo institucional, eso que posibilita que ustedes en el Google Drive tengan capacidad infinita, es decir, nunca se les va a llenar el computador. Entonces, para que aprovechen esos espacios, muchachos, ustedes saben, abren su correo institucional, este, por ejemplo, es el mío. Entonces, acá vemos, entonces, están viendo la imagen de Gmail, mi correo. Sí, profe. Entonces vemos que acá están estos punticos, le damos ahí, abrimos el Classroom y acá a mí me van a aparecer todos los cursos que yo he creado, todos los tres novenos, a 8.3, 8.4. Entonces en este caso, ¿qué pasa? Yo abro, por ejemplo, a 8.4. Cuando yo abro el tablón, en este caso, aparece pues un saludo de bienvenida y aparece como la información de lo que yo he subido. Cuando yo voy a trabajo de clase, aparece exactamente la información que yo necesite. Entonces nosotros trabajamos texto descriptivo. Entonces acá aparece el taller y aparece la descripción, es decir, aparece un videíto de la descripción para que ustedes lo observen. Entonces, cuando ustedes ya digan, ah, no, bueno, entonces ya voy a subir la tarea, entonces ustedes ya se ubican acá y ya empiezan a subir esa información. Recuerden que lo pueden subir con fotos, en ese caso pueden subirlo directamente si lo están trabajando en un computador desde Word, lo pueden hacer desde por cualquier medio. Pero la idea es que ustedes, por favor, lo suban a Classroom. Acá, por ejemplo, solamente me han aceptado la clase 11 personas y yo necesito que estén todos, absolutamente todos. Entonces vemos texto descriptivo, que es hasta el 26, y ya tenemos la información del texto narrativo. Entonces acá también aparece el taller y aparece siempre un videito explicativo para que ustedes lo vean, para que ustedes retomen la información. Y también voy a subir el video de la clase para que ustedes vuelvan a verlo cuantas veces quieran. Entonces, por favor, necesito que sean muy cuidadosos con eso, con ese manejo del Classroom. Recordemos entonces que estamos viendo toda esta parte de las tipologías textuales, que una tipología textual, ¿qué es? La clasificación que se hace de todos los tipos de textos, de todos los textos, teniendo en cuenta cómo están organizados, teniendo en cuenta, por ejemplo, del tema del cual está hablando, teniendo en cuenta el lenguaje que utiliza. Entonces, de todos los textos hacemos una clasificación. Ya vimos esa parte del texto descriptivo, y vimos entonces que se podía describir de manera objetiva o de manera científica, de manera técnica, que es decir las cosas tal cual son, y también podemos utilizar esa descripción literaria, que es más desde lo emotivo, lo que a mí me genera ese paisaje, ese lugar, ese momento, esa persona. Entonces, en ese caso, estamos utilizando ese tipo de texto. Pasamos al segundo texto.
que en este caso es el texto narrativo. Cuando hablamos de la narración, ¿a qué hacemos referencia? A esos textos que nos cuentan historias, que nos relatan hechos, que nos relatan sucesos, que nos dicen exactamente qué sucedió en algún momento. Entonces, por eso podemos utilizar la anécdota, un mito, una leyenda, un cuento, una novela, una historieta, todo lo que nos cuente una historia. En ese caso, correspondería a texto narrativo. Vamos a ver un videíto. Hola, amigos. ¿Me confirman si están viendo el video? Sí, señora. Profe, Sí, señora. Ah, ya sí. ¿Listo? Bueno. Amigos de la literatura, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de qué es un texto narrativo. El texto narrativo incluye cualquier texto que relaciona una serie de eventos de forma cronológica. Listo, en este caso, hechos, sucesos ordenados de una manera cronológica. Vamos a ver ahora en un momento que hay más de diferentes maneras de utilizar ese aspecto cronológico, porque no siempre un texto narrativo tiene inicio, todos tienen inicio, nudo y desenlace, pero no todos empiezan por el inicio. Si nosotros leemos Caperucita Roja, por ejemplo, es un texto que está organizado de manera cronológica porque empieza desde cuando Caperucita salió de la casa a llevarle la comida a su abuela, se encontró en el bosque al lobo y cómo finalizó. Entonces tenemos una estructura lineal, pero siempre tienen un orden establecido. Esto puede incluir la ficción, una novela o un cuento, así como la no ficción, memorias, biografías. Esto también es importante que no siempre utilizamos la narración para la parte ficticia, es decir, para la parte de la imaginación. Nosotros podemos leer un cuento y un cuento literario, un cuento desde la literatura, siempre va a pertenecer a la narración ficticia, porque es algo inventado. Pero si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, Daniel Restrepo, ¿me deja de rayar la pantalla, por favor? Si yo, por ejemplo, les cuento, les pido, ¿me cuentas una anécdota? Entonces yo voy a decir, no, imagínate que este estaba en clase con 8.3 y 8.4 y un niño que se llama Daniel Restrepo me empezó a rayar la pantalla del computador. Entonces eso no es correcto porque está infringiendo una norma. En ese caso estoy utilizando que la narración, pero una narración verdadera, porque realmente esto sucedió. Entonces no siempre vamos a tomar la narración como si fuera una ficción, porque también podemos hacer narraciones de tipo verdadero, de tipo verídico, es decir, que realmente sucedieron. Pero la literatura, los cuentos, las novelas, las leyendas, las historietas, siempre va a ser una narración ficticia, porque así los hechos parezcan muy reales, no siempre pertenecen a la realidad. En el texto narrativo se cuentan historias usando un lenguaje imaginativo y expresando emociones. Esto se consigue usando metáforas y símbolos. El propósito de un texto narrativo es entretener a través del relato de historias, mediante los detalles, las tramas intrincadas y los personajes finamente dibujados. Veamos ahora las características de un texto narrativo. En primer lugar tenemos la estructura. En general, los textos narrativos tienen 5 partes en su estructura, que serían la exposición, la acción ascendente, el clímax, la acción descendente y el desenlace. Listo, en este caso nosotros solamente vamos a tomar 3 puntos de esa estructura, que serían exactamente el inicio, el nudo y el desenlace. Veamos, por ejemplo, en este caso, esa parte de la estructura. Entonces, en esa estructura vamos a hablar de un marco narrativo, que en ese caso, ¿qué sería pues el marco narrativo? Sería simplemente el inicio del texto, cómo empieza. Cuando hablamos entonces de ese inicio, ¿en qué nos ubican? Exactamente nos ubican en dónde suceden los hechos, en qué momento
suceden esos hechos. Y nos presentan entonces esos personajes que van a desarrollar la historia. Si por ejemplo nosotros vemos, no, es que la historia empieza así. En el año 1965, exactamente en Irlanda, vivía una familia de ogros. Entonces, en ese caso, ya nos están haciendo ese marco narrativo, ya nos están explicando entonces exactamente dónde es que suceden esos hechos. Nos están diciendo que suceden en dónde. En Irlanda, que sucede, que quiénes, en qué lugar, en qué momento específico nos están diciendo. Entonces nos están diciendo en 1965 y nos están ubicando también con esa parte de los personajes. Entonces nos están diciendo que era una familia de ogros. Entonces en ese caso ya nos están haciendo ese contexto, nos están diciendo el dónde, el quiénes y en qué momento. No siempre vamos a decir, porque cuando ustedes leen cuentos, por ejemplo, el cuento de Caperucita u otro cuento, no siempre nos ubican exactamente en el momento histórico, no aparece la fecha exacta, pero sí cuando nos dicen hace muchos años, ese hace muchos años ya nos está indicando un espacio y un tiempo. Nos están diciendo entonces que fue hace muchísimos años, entonces ya nos estamos ubicando en la parte temporal, ya decimos, no, es que ese cuento sucedió hace millones de años, entonces ya sabemos que nos están diciendo el tiempo. Eso es muy importante. A su vez, entonces podemos decir, bueno, ¿y cuál es ese segundo momento en esa estructura? Listo, el nudo. Entonces, en ese nudo, ¿qué es lo que aparece? En ese nudo aparece la problemática. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hace que esos personajes entren en un conflicto y hagan todo lo posible para solucionarlo? Entonces, en ese caso, yo puedo decir, sí, por ejemplo, ¿cuál es el nudo en Caperucita Roja? Que se desvió del camino que le había dicho su madre y se encontró con ese lobo que la hizo perder para finalmente llegar primero a donde su abuela y comérsela. Entonces, en ese caso ya me están diciendo, es que este es el nudo, este fue el problema, esto es lo que está haciendo que los personajes actúen de diferentes maneras para dar la resolución a ese conflicto. Y finalmente, ese final, inicio, nudo, desenlace o final, que en ese final ya se dan unas posibles soluciones. Ustedes, yo sé que muchos no se acercan a la literatura, pero algunos sí ven mucho cine. Y ustedes ven que muchísimas de las películas ya utilizan también ese final, que no nos dicen no nos dicen un final establecido, sino que uno queda con la película y ya se acabó. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Quién lo mató? No, ese final tan raro. En ese caso, en la literatura también se utiliza actualmente que no nos dan un final establecido, sino que nos dejan diferentes interrogantes para que cada persona concluya su final y diga, no, es que seguramente pasó esto, es que seguramente ella fue la mamá la que lo mató, seguramente, entonces en ese caso nos dan esas posibilidades de finales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo, entonces en ese caso tenemos varios elementos de una narración. El primer elemento de una narración siempre va a ser un narrador. Un texto narrativo siempre va a tener un narrador que es diferente, es muy diferente al concepto de escritor. Si yo, por ejemplo, leo un texto, Crónica de una muerte anunciada, la novela de Gabriel García Márquez, vemos que el escritor es Gabriel García Márquez, pero no es el narrador, porque el narrador es quien cuenta la historia y el narrador también se lo inventó Gabriel García Márquez, porque cuando uno escribe un texto narrativo, uno pone a hablar a los personajes, entonces yo puedo decir, uno de los personajes de ese texto
es Santiago Nazar, que es el personaje principal. Entonces, en ese caso, yo voy a ver, es que Santiago Nazar es el que está contando la historia, eso es un narrador protagonista. O posiblemente, cuando ustedes, por ejemplo, vayan subiendo en el bus de Prado, que a veces ahí suceden en esos puntos tantos accidentes, entonces yo voy subiendo, hay un accidente de una moto, entonces yo voy a donde mi mamá, ay madre, mira, imagínate que me demoré porque había un trancón terrible en esa parte de Pradito, un bus se chocó con una moto, sí, la moto quedó súper destrozada. En ese caso, yo soy también una narradora de esa historia, pero en ese caso no soy una narradora protagonista porque yo no estuve involucrada en el accidente. Entonces, eso es otro tipo de narrador. Dependiendo de quién cuente la historia, vamos a tener 3 tipos de narradores. El primero de ellos es el narrador en primera persona. ¿Qué quiere decir en primera persona? En ese caso, es un personaje principal quien cuenta la historia. Entonces volvamos a la situación del bus y de la moto. Entonces el conductor del bus llega a su casa, le cuenta a su esposa, como ellos le dicen, mija, imagínate que me choqué con una moto. Sí, dañé esa moto muchísimo, muchísimo y yo te creo que tengo la culpa, me va a tocar pagar todos esos daños. En ese caso, es un narrador protagonista porque él estuvo involucrado en la historia, entonces está contando su historia en primera persona, es decir, participa en los hechos. Igualmente, puede haber un narrador protagonista o un narrador en primera persona que es un personaje secundario. Las personas que iban en el bus también se pueden convertir en narradores en primera persona. A pesar de que ellos no iban conduciendo, ellos pueden también contar la historia y decir, no, no, jefe, llegué tarde al trabajo porque el bus en el que iba se chocó con una moto. Sí, dañó muchísimo la moto, terrible eso. Ahí también estoy siendo un narrador en primera persona, a pesar de que no soy el personaje principal, pero soy un personaje que vivió ese momento, estuvo involucrado en los hechos. En ese caso, también sería un narrador en primera persona. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Y en ese caso, entonces, tenemos también un narrador en segunda persona, que en ese caso el narrador cuenta los hechos a una persona, pero como a uno mismo. Es decir, es como cuando que eso nos pasa mucho, que uno se habla a uno mismo, que uno dice, ay, pero yo por qué hice eso, yo por qué le tenía que gritar de esa manera a mi mamá, qué pesar, cómo se puso. No, 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 le voy a tener que pedir disculpas. En ese caso, soy un narrador en segunda persona porque es como si me hablara a mí mismo, como si yo misma me estuviera contando esa historia. Y a uno a veces sí le pasa. Yo creo que eso es una de las mejores técnicas para sentir culpa y para dejarla de sentir, es empezarnos a hablar a nosotros mismos y decir y hacer como una reflexión. Entonces se habla, uno es como un desdoblamiento. Yo me hablo a mí mismo. En ese caso, yo mismo me estoy contando la historia. Eso también es una técnica que se utiliza en el texto narrativo. Y finalmente, el narrador en tercera persona, que en ese caso no participa en ningún momento de la historia. Es decir, cuenta lo que le pasó a otro, lo que les decía. Entonces, si yo voy en el otro bus de atrás que chocó, entonces llego a mi mamá y le digo, ma, llegué tarde porque imagínate que el bus de adelante se chocó con una moto. Ahí estoy siendo una narradora en tercera persona porque yo no estuve involucrada, yo no participé en ese accidente, yo no fui ni la de la moto, yo no estaba en el bus, yo no era el conductor, yo no estaba involucrada en ese accidente y por tanto entonces tenemos esa narración en tercera persona. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, todo está muy Sí, claro. profe. Sí, profe.
Listo, súper bien. Sí, profe. Listo. Cuando hablamos entonces, tenemos otro punto, otro elemento de la narración, que serían las acciones, que en ese caso las acciones son todas esas situaciones, esas acciones que hacen los personajes para poder contar esa historia. Entonces, en ese caso, también esos argumentos organizados se convierten en la trama de la historia. Entonces, volvamos, por ejemplo, a Caperucita Roja. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones más importantes que realizan esos personajes para que se pueda desarrollar la historia. Entonces, yo puedo decir, Caperucita salió de su casa a llevarle algo a la abuela. El lobo, se encontró con el lobo que le mintió e hizo que se perdiera. El lobo llegó primero a donde su abuela, se comió a la abuela, luego llegó Caperucita y también se la comió. Llegó un cazador y la salvó. ¿Listo? En 5 acciones yo perfectamente puedo contar qué pasó en la historia. Entonces, en esas acciones son esos sucesos, esas cosas que hacen los personajes para poder que la historia se desarrolle. Hay infinita, pues muchísimas acciones que realizan, porque yo puedo decir, habló con el lobo, se quedó mirando las flores, Caperucita. La mamá le dio en su canasta pan, torta, leche. Esas acciones no son tan importantes. Las acciones empezamos a organizarlas. Son las acciones más importantes que me permiten a mí comprender esa historia? Esas son las acciones. Tenemos también entonces esta parte de los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Los que hacen que la historia suceda. Entonces yo puedo decir personajes en Caperucita, la abuela, el lobo, la madre, el cazador. Listo. En ese caso, simplemente en esos personajes, ¿qué es importante identificar? ¿Quiénes son los personajes principales y quiénes son esos personajes secundarios? ¿Y qué hace? ¿Cuál es la clave fundamental? ¿Cuál es la clave que me permite a mí decir que es un personaje principal o es un personaje secundario? Cuando es un personaje principal, si yo lo saco de la historia, en ese caso, y cambia la historia, sería un personaje principal. Pero si por el contrario, yo saco a ese personaje y la historia sigue siendo normal, la historia sigue sucediendo, en ese caso sería un personaje secundario. Volvamos al ejemplo de Caperucita. Si yo saco a Caperucita de la historia cambia totalmente, porque ella fue la que le llevó la comida a la abuela y a la que engañó el lobo. Si yo saco al lobo de la historia sigue siendo igual. No, porque la historia sin el lobo no sería historia, porque ya él es el malvado. Si yo saco a la abuela de la historia, ¿sigue siendo la misma historia de Caperucita? No, porque Caperucita se dirigía hacia donde ella y a ella también se la comieron. Pero si yo saco a la mamá de Caperucita, la historia seguiría siendo igual. Sí, porque Caperucita perfectamente puede salir de su casa, llevar la canasta sin que su mamá le diga nada. Yo saco a la mamá de Caperucita de la historia y la historia sigue siendo igual. Entonces, en ese caso, la mamá sería un personaje secundario. Esa sería la clave. Cuando ustedes encuentren un texto narrativo, ustedes dicen, ay, si yo saco este personaje, la historia cambia. Sí, entonces es principal. Si lo saco y la historia sucede de manera total, no cambia mucho. En ese caso sería un personaje secundario. Ay, ya se me va a acabar el tiempo. ¿Qué es esto? Listo, tenemos entonces la estructura, que ya fue entonces lo que vimos. En este caso, el planteamiento, que sería el inicio, el nudo, que sería la complicación, y el desenlace, que es el episodio final, cómo finaliza la historia. Esa parte ya la vimos. Tenemos otro aspecto de esos elementos de la comunicación, de la narración, perdón, que es el tiempo. En este caso,
súper fácil. Yo creo que todos comprendemos exactamente estos dos conceptos que serían, si es largo, cuando las historias suceden en un periodo de muchas veces de muchos años. Y cuando es un corto periodo de tiempo, cuando lo narrado ocupa pocas horas. Por ejemplo, el tiempo de Caperucita es corto porque simplemente todo sucede en un solo día, en un mismo día. Pero si yo, por ejemplo, analizo la historia de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, todo sucede incluso en años, se basta un tiempo largo porque nos cuentan toda la historia de Santiago Nazar, qué pasó antes de su muerte, qué pasó durante su muerte, qué pasó muchísimo después. Entonces, en ese caso sería largo el tiempo. Entonces, simplemente en la duración del tiempo, en ese tiempo tenemos si es largo o si es corto. Esta partecita, que es la más importante también, que sería el orden temporal, que también hace parte del tiempo. Y en ese caso aparecen tres conceptos importantes que necesito que me presten muchísima más atención de lo que ya me han puesto. Entonces, en ese caso, podemos tener una historia con un desarrollo lineal. En ese caso, entonces, lo que decía, y sí, con el ejemplo de Caperucita, entonces decimos, Caperucita tiene un desarrollo del tiempo lineal, porque tiene el inicio donde debe ir, el nudo en la mitad y finaliza eh, con la resolución de los problemas. Entonces, primero Caperucita hace esto, luego hace esto. Entonces, en ese caso es un desarrollo lineal que es común en la mayoría de textos narrativos. Tenemos un segundo que sería este concepto de in media res. Suena un poquito raro para ustedes, algo nuevo, pero simplemente es cuando la narración empieza desde el medio, desde el nudo. Si yo transformo a Caperucita, el cuento de Caperucita, en un texto que tenga un desarrollo temporal in media res, entonces partiríamos en ese caso de cuando ella se encuentra con el lobo y la engaña para que vaya por otro camino. Ese sería el inicio del texto, el nudo, el nudo. Entonces, en ese caso, empezamos con la problemática, con el problema. Y ya entonces podemos, la historia puede contar lo que sucede antes de ese nudo o después. Entonces, volvamos al ejemplo del choque en Prado. ¿Cuál es el nudo? En ese caso, ¿cuál es el nudo? Que el señor del bus destrozó la moto y el motociclista está accidentado, está grave. Entonces yo empiezo desde ahí, ese sería mi nudo, entonces yo puedo empezar la historia. Todo está oscuro, por ejemplo, si soy el narrador, si soy el de la moto, me acaba de chocar y un bus grande de Prado. Empecé por el nudo. Y ya puedo decir entonces, si sigo contando la historia del accidente, entonces yo puedo decir, llega una ambulancia y me llevan para la clínica León 13. Entro al quirófano y no recuerdo nada. Entonces ahí ya estoy utilizando in media res porque partí del nudo y ya sigo contando la historia a partir de allí. Y finalmente, el flashback, que lo vamos a trabajar, lo voy a comentar, pero no lo vamos a trabajar en este taller. Entonces, en ese caso, el flashback simplemente es cuando la historia empieza por el final. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el final, un final muy trágico para esa historia del señor del bus y de la moto, yo puedo decir, el motociclista murió. Entonces ahí empecé por el final y ya puede, por ejemplo, el señor del bus, que fue el que lo hizo, empezar a contar la historia a partir de ahí. Entonces en ese caso se empieza la historia desde el final. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces ahora vamos a ver el taller, esos son los elementos de la narración que vamos a trabajar. Entonces en este caso, ustedes van a encontrar dos fábulas de Esopo. Entonces en ese caso, ustedes son cortas, entonces para que las analicen muy bien. Entonces tenemos la primera, que es la paloma y la hormiga, y la segunda, que es el murciélago y las comadrejas.
En ese caso, entonces, yo voy a decir cuál es el taller exacto. Entonces, pongo primero, identifica en cada uno de los textos los siguientes elementos de la narración. En los dos textos lo deben hacer. Entonces, ustedes me ponen texto 1, la paloma y la hormiga. Narrador. Entonces, me van a decir si es en primera, si es en segunda o si es en tercera persona. El B, 3 acciones importantes de cada texto, 3 situaciones que realicen esos personajes. La C, los personajes, cada uno con su descripción. D, la estructura de cada texto. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el nudo? ¿Y cuál es el desenlace? En la E, el tiempo, me van a decir si es largo o si es corto. Y la F, el orden temporal. Me van a decir si es lineal, en media res o en flashback, pero no hay flashback, entonces solamente hay lineal y hay en in media res. Me deben explicar el porqué de cada uno. Y finalmente, estos textos corresponden a una fábula. Entonces me van a decir cuál es la enseñanza o la moraleja que deja cada uno de los textos. Está súper fácil. Recuerden entonces que ustedes deben subir el trabajo al Classroom, que el correo institucional o el WhatsApp o entregarlo en la portería de la institución es solamente para aquellas personas que tengan esos talleres físicos. ¿Queda claro? ¿Preguntas? No, profe, todo está muy clarito. Muchas gracias. Bueno, ustedes recuerden que hasta el viernes tienen plazo de subir al Classroom el segundo taller. Y este tercer taller, que ya ustedes lo encuentran también en Classroom, es para el 12 de marzo. ¿Listo? Entonces, para que tengan muy pendientes esas fechas. Los que tengan talleres físicos ya saben que la fecha se amplía porque apenas les entregaron el taller ayer. Pero los demás cumplimos siempre con ese esquema y ese cronograma. ¿Listo? Un abrazo para Listo, todos. profe. Recuerden que ingresan con el mismo link para la clase de sociales, los de 8-4. Y por favor, acepten la invitación de la clase en Classroom para poder empezar a seguir a hacer las clases por Meet y para poder calificarles el trabajo por este medio. ¿Listo? Un abrazo para todos. Saludos. Listo, profe, míos le pague. Muchas Un gracias. abrazo. Listo, Chao. profe, chao. Chao. Profe, Chao, chao. profe.